¿Cuáles fueron las condiciones para que surja la filosofía en Occidente? ¿Cómo se dejó de lado la explicación mítica? ¿Qué transformaciones hubo en algunas ciudades de Grecia para que puedan hacer la filosofía? Hoy tendremos todo eso y mucho más en... Según distintas fuentes, la filosofía se inicia en los siglos 7 y 6 a.C. en Grecia. Sin embargo, no surge en el centro de Grecia, es decir, en Atenas, sino que comienza a manifestarse en dos de sus principales colonias. Por un lado tenemos a las colonias de Oriente de Asia Menor, las colonias jónicas, en particular Mileto, y luego a las colonias de Occidente de Italia Meridional. Ahí van a surgir los primeros filósofos, aquellos que empezaron a estudiar la physis, es decir, la naturaleza, a partir de la búsqueda de un principio o fundamento, un arqué, con el fin de explicar aquello que subyace a la realidad. ¿Y qué condiciones se dieron para su emergencia? Porque, como dice Parménides, uno de los principales presocráticos, de la nada sale. Por lo tanto, tenemos que averiguar dónde surgió este majestuoso amor por la sabiduría. Para que se manifieste el pensamiento filosófico tuvo que darse un cambio fundamental en la manera de darle una respuesta al caos aparente de los acontecimientos. En un primer momento, la explicación de la realidad se da a partir de lo mítico. El origen del mundo, de los planetas, del movimiento, todo esto era una cuestión de dioses. Y acá es donde cobran relevancia dos de los más importantes poetas, Homero y Hesíodo. En sus textos podemos encontrar la gran influencia de los dioses griegos en la vida de los personajes de sus obras. Más adelante nos explayaremos al respecto. En ese contexto aparece el primer filósofo, que ya no va a recurrir al mito para explicar el caos aparente de la realidad, sino que va a apelar al logos. Logos es una palabra con muchas acepciones y muy importante en el pensamiento griego. Entre ellas razón, discurso, cita, historia, palabra. Pero nosotros vamos a tomar la acepción más importante, que es razón. Por lo tanto, el primer filósofo va a buscar el principio fundamental a partir de intentar dar una explicación desde la razón. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tuvo que pasar para que ese cambio de mirada se dé en Grecia y no más bien en Babilonia o Egipto? ¿Qué condiciones se dieron en Grecia para que justamente aparezca el primer filósofo en Occidente? Siguiendo algunos textos, nosotros vamos a plantear que hubo algunas características específicas que se dieron en Grecia y no así en las ciudades de Oriente. Primero, ciertos conocimientos que los griegos reelaboraron tanto de Babilonia como de Egipto. Segundo, ciertas características de la política griega. Tercero, la religión. Y cuarto, las condiciones sociopolíticas y económicas que permitieron un ámbito de libertad de pensamiento. En primer lugar, hablaremos de ciertos conocimientos que los griegos en el siglo 7 y 6 a.C. comenzaron a elaborar, como la geometría y el cálculo. Estos conocimientos ya habían sido desarrollados por los egipcios, pero eran utilizados con fines prácticos, es decir, utilizaban el cálculo para medir ciertas cantidades de productos alimenticios, o la geometría, que la utilizaban para medir los campos, luego de las perjudiciales inundaciones del río Nilo, o para la construcción de las pirámides. En cambio, los griegos reelaboraron este conocimiento a partir de Pitágoras y los pitagóricos y transformaron esas nociones en una teoría general y sistemática del número y de las figuras geométricas. Esto también sucedió con los babilonios, pero con nociones astronómicas. Los babilonios usaban sus conocimientos con fines prácticos, es decir, para hacer horóscopos o para realizar predicciones. No obstante, los griegos usaron esos conocimientos con fines prevalentemente cognoscitivos, en virtud del espíritu teorético que mira al amor del puro conocimiento, del que nació y tomó alimento la filosofía. Otra de las características relevantes fueron los poetas. La cultura griega se instruyó con los poemas homéricos. Hay que decir que en Grecia no existieron los textos sagrados, por lo tanto lo único que tenían eran los textos de los poetas Homero y Hesíodo. Los textos más conocidos de Homero fueron la Ilíada y la Odisea, y de Hesíodo tenemos Trabajos Ilias y la Teogonia, que es donde explica el origen de todos los dioses.
En cuanto a lo valioso de la obra homérica para el posterior desarrollo de la filosofía, encontramos ciertas características en sus textos, como el sentido de la armonía, la proporción y el límite. También podemos ver una intención de buscar en los textos las causas y las razones más allá de que sean míticas. Hay un intento de dar fundamentos a los acontecimientos. En Hesíodo podemos remarcar el texto Teogonia, donde narra el surgimiento de todos los dioses, y en ese proceso de nacimiento encontramos que hay coincidencias de los dioses con partes del universo, lo que lleva a plantear una cosmogonía. De este modo podemos decir que este poema allana las bases para una cosmogonía filosófica, para que busquen con la razón y no con la fantasía el origen y funcionamiento del cosmos. Otro de los componentes para el surgimiento de la filosofía en Grecia es el religioso. Pero para hablar de religión tenemos que distinguir entre la religión pública y la religión de los misterios. Ambas tienen una base politeísta, es decir, creen en muchos dioses, pero a la vez grandes diferencias. Sin embargo, en los orígenes de la filosofía va a ser mucho más importante la religión de los misterios, porque muchos filósofos de esa época van a tomar algunos aspectos de esta religión para sus propias filosofías. Vamos a arrancar con la religión pública, que surge a través de los textos de Homero y Hesíodo, donde, como ya dijimos, todas las explicaciones y sucesos se dan a partir de la intervención divina, es decir, había una intervención divina constante, guiada por sus pasiones. De esta manera podemos decir que dioses como Zeus, Poseidón, Afrodita, entre otros, eran concebidos como humanos con capacidades amplificadas e idealizadas. Lo más importante y llamativo es que no tenían que elevarse por encima de su naturaleza, esto es, que no había ningún control de sus pasiones, a diferencia de, por ejemplo, el cristianismo, donde existe el pecado que de algún modo condiciona y limita nuestro proceder. Acá no había necesidad de elevarse por encima de su naturaleza, de hecho era todo lo contrario, había que seguir la propia naturaleza. De este modo era una religión naturalista, como así también lo fue la primera filosofía griega. Ahora pasaremos a hablar de la religión de los misterios, más conocida como el orfismo, que se desarrolló en círculos restringidos y tiene su nombre del poeta tracio Orfeo, presunto fundador. Lo importante del orfismo es que introdujo un nuevo esquema de creencias y una nueva interpretación de la existencia humana. A diferencia de la religión pública, que consideraba al hombre mortal, esto es que al morir terminaba su existencia, el orfismo proclama la inmortalidad del alma y concibe al hombre con un esquema que contrapone alma y cuerpo, un esquema dualista. Estas nociones de orfismo van a ser muy importantes para el posterior desarrollo de la filosofía. Tanto Heráclito como Pitágoras y Platón usan muchos de estos principios y se pueden ver reflejados en sus respectivas filosofías. Otro aspecto relevante desde lo religioso, como ya dijimos, es que los griegos no tuvieron un texto sagrado o algún texto revelado al estilo la Biblia cristiana, y esto llevó a que tampoco haya una casta sacerdotal con poder suficiente como para defender la palabra revelada. Si bien había sacerdotes, no hacía falta que tuviesen tanto poder porque no había palabra revelada que defender. Por lo tanto, esa falta de dogmas y de sacerdotes que custodian ese dogma dejó todo establecido para que la filosofía se desarrolle en un ámbito de libertad y no encuentre los obstáculos que podría haber encontrado en Oriente, donde la religión era mucho más fuerte. Y ahora pasamos a la última característica, que nosotros creemos que es la más importante, que son las condiciones sociopolíticas y económicas que se dieron en Grecia. Hay que destacar que en Grecia había una libertad política que los pueblos de Oriente no tenían, ya que gozaban del privilegio de tener instituciones políticas libres, y un económico donde comenzaron a desarrollarse el artesanado y el comercio.
El auge en lo económico llevó a la necesidad de crear centros de clasificación para el comercio, que surgieron en primer lugar en las colonias jónicas y particularmente en Mileto y luego en otras. De este modo, las ciudades se convirtieron en grandes centros comerciales y esto hizo que esta nueva clase de artesanos y comerciantes alcance paulatinamente una gran fuerza económica y puedan oponerse a la concentración del poder político que estaba en manos de la nobleza terrateniente. De esta manera, las condiciones de amor por la libertad nacieron con las luchas que los griegos establecieron para transformar las viejas formas aristocráticas de gobierno en nuevas formas republicanas. Y esto explica también lo que dijimos al principio. La filosofía surgió antes en Mileto, que era una colonia, y luego en las colonias de Occidente e Italia meridional, porque en su gran desarrollo del comercio alcanzaron antes que otros el bienestar. Y a causa de la distancia con su madre patria, pudieron darse instituciones libres antes, para luego llegar a su cumbre en Atenas. Al constituirse la polis griega, esto es, la ciudad-estado, el griego no sintió más oposición por su libertad. Al contrario, fue considerado a sí mismo ciudadano. El hombre coincidía con su ciudadanía y el Estado era el horizonte ético del hombre griego. Se consideraba a la libertad del Estado como la propia libertad. Y hasta acá con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y por favor, suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye. ¡Oblígame, perro!